La timidez es uno de los rasgos que pueden formar parte de nuestra personalidad en mayor o menor medida. Y aunque los psicólogos sostienen que no siempre es un problema, puede llegar a suponer una barrera a la hora de relacionarnos con otras personas de manera satisfactoria. Hoy, en el espacio de salud, hablamos de la timidez para aprender a diferenciar entre cuándo es un rasgo normal y cuándo empieza a suponer un problema al que debemos, por supuesto, prestar muchísima atención. Hablamos de salud, hablamos de salud, hablamos de salud, hablamos de salud. Isabel, ¿qué tal? Muy buenas. Que tienden por su personalidad a relacionarse con bastantes personas y además lo hacen con facilidad. Les sale solo, se sienten cómodas estando en grupos grandes y si observamos su día a día son personas que todas sus actividades o todas sus tareas implican relación con alguien o con grupos, porque digamos que se sienten bien haciéndolo así y su conducta tiende a favorecer esas relaciones. Es como que tienen que ver con todo el mundo, ¿no? Eso son los extrovertidos. Y luego estarían las personas más introvertidas o tímidas, como se conoce en la calle, que son personas que quizás están más cómodas teniendo una relación pues solo de amistad o con una persona, haciendo ocio o incluso disfrutan y les resulta fácil hacer cosas solos, en solitario, porque para ellos o ellas es más cómodo. Son estas personas que te dicen que no les gusta quizás salir a grandes eventos de forma habitual o reuniones con grupos grandes, pero que disfrutan con un hobby en solitario o simplemente con una o dos personas. Y luego, pues a la hora de trabajar, a lo mejor igual, trabajan mejor solos o con equipos de trabajo pequeños y se sienten mejor así. Pero Isabel, de lo que estás diciendo hasta aquí, en principio no es nada problemático, tanto si nos encontramos en el grupo de los más extrovertidos como si estamos en los más introvertidos o tímidos, ¿verdad? Efectivamente, hasta aquí no hay mayor problema y os diré que esto tampoco es un rasgo rígido en el que yo siempre esté en un polo o en el otro polo toda mi vida, sino que digamos que extroversión o introversión son como los dos polos de un continuo donde nos movemos por en medio también dependiendo de las diferentes situaciones y contextos. Es decir, yo puedo ser más extrovertida en un contexto, por lo que sea, porque congenio más, porque me gratifica relacionarme, y luego en otro pues ser más tímida, porque una misma persona nos comportamos de distinto modo en diferentes situaciones. Lejos del mito este de que nuestra personalidad es rígida y este rasgo de la timidez o extroversión pues también son rígidos, sino que nos comportamos más tímidos o extrovertidos dependiendo de que nos sea adaptativo en el contexto en el que nos movemos. Por ejemplo, nos encontramos personas que son muy extrovertidas dentro de un grupo de amigos y luego en otro grupo son los que son más tímidos. Y eso no es ser falso ni nada de esto, sino que el ser humano realmente es que es así. Luego a esto hay que añadir otro término que son las necesidades de filiación o de relación, que varían en cada uno de nosotros y que también cambian a lo largo de nuestra vida dependiendo de la edad y la etapa vital, entre otras variables. Las necesidades de filiación es que yo tenga necesidad de relacionarme con mucha gente y lo prefiera, y en este caso serían altas, y si son bajitas, digamos que yo prefiero tener una o dos amistades contadas, más íntimas, más cercanas, o estar con una o dos personas. Y cuando son bajas y a lo mejor hago algo con grupos grandes, tiendo como a desbordarme, ¿no? Como a empacharme. Son estas personas que luego necesitan tener esos momentos para sí mismos en soledad y que disfrutan con ello, claro. Y dices también, Isabel, que esas necesidades de filiación o de relación cambian dependiendo de nuestra edad. ¿Es por esto que, por ejemplo, en la adolescencia necesitamos formar parte siempre del grupo de amistades y quizás en la edad adulta nos vamos haciendo más selectivos con la amistad? Bueno, aquí, yo creo que también entra en juego la experiencia y el autoconocimiento, ¿no? Y al autoconocernos más, pues vamos aprendiendo qué amistad queremos para uno y qué amistad no quiero para mí y prefiero que no esté, ¿no? Como en todas las relaciones. Pero además en la adolescencia es que pasa una cosa que quizás te refieres a ello. En la adolescencia es la etapa de formación de nuestra personalidad y tomamos mucho como referencia al grupo de iguales de la misma edad, en el sentido de que si el grupo de iguales me acepta y me incluye, yo me siento bien.
Es como si el grupo de iguales fuera un espejo en el que mirarme, y si me acepta y formo parte de él es que yo soy válida, y si me rechaza es como es una etapa con tanto egocentrismo a nivel psicológico y creo que todo gira a mi alrededor, pues si me rechaza tiendo a pensar que es como que yo tengo algo malo, ¿no? Entonces necesito formar parte de mi grupo de iguales y distanciarme un poco de mis padres y de los adultos para formar mi propio yo y mi personalidad. Esto es una característica de esa etapa adolescente por la que todos hemos pasado. Entonces, aunque un adolescente tenga unas necesidades de filiación no muy altas, sí va a necesitar, digamos, formar parte del grupo de iguales para formar esa personalidad. De hecho, aquí entran en juego mucho sufrimiento que nos encontramos en la consulta, en el sentido de que adolescentes y también a veces adultos que quizás tienen unas necesidades de filiación bajas, se sienten a gusto haciendo ocio con poquitas personas o solos, o trabajan mejor solos, pero se sienten como acomplejados porque creen que tienen algo malo y que deberían ser extrovertidos y tener un grupo muy grande y este tipo de relación. Y muchas veces ese sufrimiento tiene de base el compararse con lo que ven que hacen otras personas. ¿Y si ser tímidos o introvertidos es simplemente un rasgo más de personalidad que, por lo que comentas hoy, no es ni mejor ni peor que cuando somos extrovertidos? Aquí viene la pregunta, ¿cuándo comienza a ser un problema? Pues comienza a ser un problema cuando yo sí me quiero relacionar o lo necesito por lo que sea, pero no puedo hacerlo porque algo me lo impide. Es decir, que esa timidez o introversión ya deje de ser una mera timidez para convertirse más bien en ansiedad social a la hora de relacionarme. Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo con una autorrevelación. Yo, por mi trabajo como psicóloga, me relaciono todos los días con mucha gente, ¿no? Hago exposiciones públicas, he hecho grupos de terapia, me coordino con otros profesionales e incluso en alguna actividad profesional a veces tengo que dirigir reuniones, coordinarme con otras personas, con la asertividad y las habilidades sociales que ello conlleva, ¿no? Pero en contra de lo que la gente podría pensar, yo no soy una persona con necesidades de filiación muy elevadas, es decir, prefiero estar con poca gente o tengo una parte de ocio en solitario porque para mí resulta gratificante. ¿Qué sería un problema en mi caso? Pues que a mí esa introversión o esa baja necesidad de filiación no me dejara llevar hacia adelante todo ese trabajo o no me dejara hablar con la gente que quiero hablar o con la gente que tengo que hacerlo por el trabajo, o no me dejara estar hoy en la radio, o que yo quisiera, por ejemplo, conocer a otra persona y no pudiera tomar una iniciativa de iniciar una conversación, este tipo de cosas. Es decir, si la timidez o la introversión son normales y no es un problema, la persona puede relacionarse perfectamente y con interacciones exitosas, pero prefiere y queda en una preferencia estar en grupos pequeños o pasar más parte del tiempo en solitario que quizás pasaría una persona con más tendencia a esa extroversión. Entonces no es un problema de ser tímidos, sino más bien de tener las habilidades para relacionarnos con quien deseamos hacerlo, ¿no? Claro, uno puede ser tímido o introvertido y si está a gusto con poca gente o solo, pues no es un problema. Cuando hay que pedir ayuda es cuando la persona sí quiere relacionarse más, pero presenta pues una ansiedad social que se lo impide, o también falta de habilidades sociales en algunos casos. En la ansiedad social, la persona tiene síntomas de ansiedad a la hora de iniciar y mantener esas interacciones sociales. Por ejemplo, serían palpitaciones, ahogo, agobio, falta de aire, sensación de bloqueo, de mareo, se ruborizan, tiemblan, y de base la persona suele pensar que va a hacer el ridículo, que no quiere que los demás le vean ansioso o débil, o que lo están juzgando, que es inferior, todo este tipo de autocrítica. Y luego en la falta de habilidades sociales es que yo no sepa muy bien cómo relacionarme. Son estas personas un poco inhábiles a la hora de interactuar, que no interpretan bien los gestos, que le resulta difícil empatizar, que no saben cómo acercarse, que a veces dicen cosas inapropiadas en el momento, como sin filtro, ¿no? Que no entienden las bromas, de manera pues que les resulta difícil eso, pues relacionarse. Yo he de decir que en la gran mayoría de casos que me encuentro en la consulta, el problema de base no es tanto en las habilidades sociales, sino en la ansiedad social, que hace que la persona lo pase tan mal en situaciones sociales y tenga tanto miedo
que se quedan bloqueados y es como si se le borraran esas habilidades sociales. De hecho, ellos te dicen que es como si en grupos grandes se vieran como muy solos, atemorizados, arrinconados, como que se sienten apartados y creen que es porque ellos tienen algo malo o porque son incompetentes. Porque además son personas que a lo mejor en su círculo íntimo, en la familia o con la gente que conviven, pueden ser perfectamente ellos mismos y relacionarse con normalidad, pero luego salen a otra gente y entonces se quedan paralizados y lo pasan fatal. En estos casos sí es un problema y sí hay que pedir ayuda profesional porque la persona realmente quiere relacionarse pero no puede y esto le está causando un sufrimiento. Isabel, para finalizar del tema de hoy, de la timidez, cuando ya lo que hemos desarrollado es un problema de ansiedad social y queremos relacionarnos pero no podemos, ¿qué tratamientos hay para tratar este tipo de problema? Bueno, el tratamiento de primera elección es la terapia cognitivo-conductual o también a veces se aplica las terapias de tercera generación si son más adecuadas para el paciente. Hay que evaluar muy bien qué hay de base de esos síntomas de ansiedad social. Si lo que hay es una inseguridad personal que hace que la persona se sienta inferior o se menosprecie y por tanto lo pase mal en el grupo, hay que trabajar esa autoestima y esa seguridad. También si la persona ha tenido alguna experiencia traumática a nivel social, como pues acoso escolar, rechazo de la familia, alguna ruptura traumática de pareja y ver si puede influirles ahí. A veces nos encontramos con personas que llevan tantos años así que ya piensan que tienen algo malo y por eso los demás no se acercan. Y muchas veces sin darse cuenta ellos mismos han ido como apartándose en base a interpretar que los demás los juzgan y se quedan callados o bloqueados en grupo. Entonces es muy importante, como siempre, evaluar lo que hay de base en cada caso e ir trabajando con la persona. Yo he de decir que después de la pandemia se ha incrementado la demanda por este problema porque al haber estado tanto tiempo más solos, algunas personas que antes ya eran vulnerables a la ansiedad social, ahora les cuesta más relacionarse por falta de entrenamiento o porque les ha aumentado ese miedo. Pero bueno, yo creo que es un problema muy bonito de tratar porque tiene una solución bastante buena para la persona, a mí me gusta mucho, y tiene un porcentaje de éxito muy alto. Pues bueno, hoy el tema, claro está, el tema de la timidez, hemos querido tratarlo como siempre con una profesional hablando de psicología. Isabel Fernández, de este tema o de otro, si queremos hablar contigo, ¿dónde podemos hacerlo? Pues como siempre nos encontramos en la consulta de Policlínica Cejín y en las redes sociales de Isabel Psicología para que consultéis cualquier consulta que tengáis. Pues Isabel Fernández, gracias como siempre, la semana que viene más y mejor. A vosotros, hasta el martes.